Buenos días, esta es la clase número 8 del módulo 4 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario, y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. Hoy dedicaremos la clase al estudio de las curvas ROCS, o más conocido como análisis ROC. ¿En qué consiste este análisis? Tratemos de entender esta situación. Supongamos que tenemos una serie de unidades experimentales, supongamos que estos fueran animales de experimentación, que por algún criterio se los ha clasificado como sanos y enfermos, en base a análisis de laboratorio o análisis clínicos. Simultáneamente, en estos animales clasificados según este criterio, se midió una variable cuantitativa que ha tomado valores para cada uno de ellos. Y deseamos que esta variable nos sirva como predictora de si un animal es sano o es un animal enfermo. A eso se le llama variable predictiva y es una variable con capacidad diagnóstica. Por supuesto, no todas las variables que medimos nos pueden servir para clasificar un individuo como sano o como enfermo. ¿Cómo podemos saber si una variable tiene valor predictivo o no? Supongamos que, por nuestra experiencia, decidimos que cuando esta variable, llamada variable 1, es menor que 7, nuestro animal sería sano, y si es mayor que 7, nuestro animal sería enfermo. Entonces, si a todos los animales de esta tabla los clasificamos según dos criterios, por un lado, según la clínica, que dijimos que era sano o enfermo, y entonces vamos a tener dos filas, sanos y enfermos. Y los clasificamos en dos columnas según el valor sea mayor que 7 o menor que 7. Cuando es mayor que 7 decimos que es enfermo, y cuando es menor que 7 decimos que es sano. Entonces, por ejemplo, dentro de los sanos buscamos aquellos valores mayores que 7 y tendríamos acá un individuo con valor mayor que 7 dentro de los sanos, que es este acá. O sea, dentro de los individuos sanos tenemos uno con el valor mayor que 7. Como son 10 los individuos sanos, los otros 9 individuos tienen un valor de la variable menor que 7, por lo tanto serían 9. Es decir, según nuestro criterio clínico, tenemos 10 individuos sanos, pero según nuestro criterio, por nuestra variable, de esos 10 individuos que eran sanos por un criterio, resulta que serían 9 sanos según nuestra variable y 1 enfermo. De la misma manera, podríamos trabajar con los individuos enfermos, que son 10. Estos individuos enfermos, que son 10, si nos fijamos cuántos tienen la variable 1 mayor que 7, venimos acá y contamos, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8, mayor o igual que 7. Entonces tendríamos 8 individuos que caerían con la variable 1 mayor que 7, que serían enfermos según el valor de la variable. Y después, con valor menor que 7, tendríamos estos dos individuos, por lo tanto tenemos 2. Entonces, vamos a llamar falso positivo serían los individuos que están en esta casilla. ¿Por qué serían falsos positivos? Porque son enfermos por nuestra variable, pero sanos por el criterio clínico. A estos individuos los llamamos verdaderos positivos o true positive. ¿Por qué los llamamos verdaderos positivos? Porque en realidad están enfermos por el criterio clínico y a su vez nuestra variable los clasificó como enfermos. Llamaremos verdaderos negativos a los que están en este sitio. ¿Por qué verdaderos negativos? Porque son sanos por el criterio clínico y a su vez son sanos por nuestra variable. Y estos serían falsos negativos. ¿Por qué son falsos negativos? Porque por nuestra variable nos dieron sanos, sin embargo por el criterio clínico eran enfermos. En base a esta clasificación podemos definir una serie de variables. Una variable muy importante es la sensibilidad.
¿Cómo se define la sensibilidad de un ensayo? Estamos hablando de este ensayo o de esta variable con capacidad predictiva. ¿Qué sensibilidad tiene nuestra variable? Se define como los verdaderos positivos sobre el número de enfermos. O, dicho de otra manera, verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos. En nuestro caso sería 8 los verdaderos positivos, que están acá, o true positive, dividido 10. Esto nos da 0,8. ¿Qué nos está indicando esto? Que nuestra variable diagnóstica detecta un 80% de los enfermos. Es decir, de cada 10 enfermos, solo es capaz de detectar 8. Para comprender mejor el concepto de sensibilidad, modifiquemos la tabla poniendo, por ejemplo, 10 en esta casilla y 0 en esta casilla. Estos 10 individuos que tuvieron la variable 1 mayor que 7, es decir, que por nuestro test diagnóstico fueron detectados como enfermos, cuando en realidad son enfermos. Si calculamos la sensibilidad, que son los verdaderos positivos, que serían 10, dividido el total de enfermos, que son 10, nos da una sensibilidad de 1. ¿Esto qué querría decir? Que nuestra variable diagnóstica detecta el 100% de los enfermos. Si cambiamos los valores ahora colocando 10 en falsos negativos, es decir, que nuestra variable 1 clasifica como sano a estos individuos, cuando calculemos la sensibilidad tendremos los verdaderos positivos, que son estos, que son 0, dividido el total de enfermos, que es 10, y esto nos daría una sensibilidad de 0. ¿Qué quiere decir? Que nuestra variable diagnóstica no está detectando ningún enfermo y por lo tanto no tiene ninguna sensibilidad como test diagnóstico para detectar la enfermedad. Otro parámetro importante es la especificidad. La especificidad se define como el número total de verdaderos negativos sobre el total de sanos. Es decir, los true negative, verdaderos negativos, sobre la suma de los falsos positivos y los verdaderos negativos. En nuestro ejemplo sería 9, que es el número de verdaderos negativos, sobre 10, que es la cantidad de sanos. Esto nos da una especificidad de 0,9. Para comprender también el concepto de especificidad, hagamos una modificación. Supongamos que cuando los clasificamos según nuestra variable, que queremos saber si sirve como diagnóstica, por ejemplo, dentro de los sanos, todos cayeron en esta casilla, es decir, todos son verdaderos negativos. Cuando calculemos la especificidad, los verdaderos negativos son 10 y los sanos son 10, esto nos da 1. ¿Qué quiere decir? Que el test tiene una especificidad del 100%. Dicho de otra manera, dentro de los sanos, ninguno dio positivo con nuestro test. Y eso quiere decir que nuestro test es completamente específico y deja de ser específico cuando empieza a dar positivo en algunos casos que realmente no son enfermos, es decir, son sanos. Si pusiéramos al revés, ahora colocamos 10 en falsos positivos, cuando calculemos la especificidad, los verdaderos negativos son 0, dividido el número total de sanos, que es 10, esto nos daría una especificidad de 0, quiere decir que nuestra prueba no es para nada específica y se ve acá claramente. La prueba, que cuando la variable 1 es mayor que 7 nos indica que es enfermo, nos estaría indicando que hay 10 enfermos entre los sanos, cosa que no es cierto, y no nos está marcando ningún negativo entre los sanos, por lo tanto la prueba sería para nada específica, estaría marcando enfermos en todas personas que no padecen la enfermedad. Otras variables que se analizan cuando tenemos un test diagnóstico es el valor predictivo de test positivo o Positive Predictive Value, PPV. Esto se calcula como los verdaderos positivos, que son estos, dividido los falsos positivos más los verdaderos positivos. Es decir, el PPV es el cociente entre los verdaderos positivos y el total que dieron positivos con nuestro ensayo. En este caso sería 8 dividido en 9, 0,88. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando con nuestro test diagnóstico
digamos que una persona padece una enfermedad, tenemos un 88% de probabilidad de estar diciendo lo correcto. Si modificáramos nuestros valores, por ejemplo, y tuviéramos 10 enfermos que dieron positivos también con nuestro test, y ningún sano que haya dado positivo con nuestro test, cuando calculamos el Predictive Positive Value, nos quedaría 10 dividido 10 y nos daría 1. ¿Qué estaría indicando esto? Que cuando nuestra variable indica que un individuo es enfermo, estamos en un 100% seguro que realmente lo es, que es lo que se ve en la tabla. Si por la variable 1 fue clasificado como enfermo, vemos que todos son enfermos y ninguno es sano. Contrariamente, si tuviéramos los valores invertidos, por ejemplo, por nuestra variable fueron clasificados como enfermos, pero los que fueron clasificados como enfermos en realidad son sanos, cuando calculemos el PPV nos quedaría 0 dividido 10 y esto nos daría 0, que quiere decir que nuestro test no tiene ninguna capacidad para detectar enfermos y no serviría como test diagnóstico. De la misma manera podemos definir lo que se llama el Negative Predictive Value, NPV, que se calcula como los verdaderos negativos, que en este caso es 9, dividido el total de individuos que dieron test negativo con nuestra variable. En este caso sería 9 sobre 11, nos daría 0,82. ¿Esto qué quiere decir? Que si con nuestro test diagnosticamos que un individuo es sano, tenemos un 82% de probabilidad de estar en lo cierto. Muy bien, eso que mostramos para entender las variables, y tenemos una tabla de este tipo siempre, individuos que han sido clasificados bajo dos criterios según algún criterio conocido y una variable que queremos tener como diagnóstico, para poder conocer el valor de corte con el cual nuestra variable nos indica si está sano o enfermo, los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos, el PPV y el NPV, la sensibilidad y la especificidad, utilizaremos lo que se llama el análisis ROC, y para ello utilizaremos en R el paquete PERROC. Al aplicar el paquete PERROC sobre datos de este tipo, es conveniente, por ejemplo, para hacerlo más fácil, asignar a los controles, que en este caso serían los sanos, el valor 0, y a los enfermos, que serían los casos en nuestro caso, el valor 1. Asignando 0 y 1 es más fácil de interpretar los valores. Entonces, con esta tabla, en la cual vamos a tener una condición de 0, que sería sano, y enfermo, que sería 1, y aplico el paquete PERROC, lo primero que voy a analizar es lo que se llama la curva ROC. Esta curva me va a indicar si mi variable tiene capacidad para diagnosticar la condición de sano y enfermo. ¿Cómo lo vemos? En base a la curva. La curva la gráfica se representa en un cuadrado que tiene una división con su diagonal. Cuando el área bajo la curva es mayor que el 50%, es decir, supera esta diagonal, y en este caso el área bajo la curva es de 92,5%, nuestra variable tiene capacidad diagnóstica. Si el área fuera de 0,5, es decir, coincidiera con la diagonal o fuera menor, nuestra variable no tendría ninguna capacidad diagnóstica. El análisis PERROC también nos permite, por ejemplo, nosotros podemos tener individuos que sabemos que son sanos o son enfermos y tenemos dos variables que podrían tener capacidad diagnóstica y queremos saber cuál de ellas tiene mejor capacidad diagnóstica. Entonces, ¿qué haremos? Haremos el análisis ROC con la variable 1, que sería esto, y el análisis ROC con la variable 2. Y podremos calcular y comparar las áreas bajo la curva. En este caso no se ve muy bien, pero es 0,925 y en este caso 0,87, lo que nos está indicando que el área bajo la curva con la variable 1 es mayor que con la variable 2. Por lo tanto, esto nos está indicando que la variable 1 tiene mejor capacidad diagnóstica para diagnosticar si un individuo es sano o un individuo es enfermo. Es importante tener presente también que el análisis ROC no solo sirve para identificar una variable que me sirva para saber si un individuo está sano o es enfermo. Y acá mostramos otro ejemplo que es de utilidad. Supongamos que en una universidad, en un curso,
estamos habituados a tomar un examen que ya está homologado y que sabemos que nos puede clasificar a los individuos como aprobados o insuficientes. Entonces a un grupo de alumnos le aplicamos ese examen ya homologado y en base a ese examen nos clasifica a los alumnos en aprobados o insuficientes, con algún grado, digamos, en base a algún criterio o a un valor de la nota se saca esto. A estos mismos individuos podemos aplicarle un nuevo examen que arroja otro tipo de nota que tenemos acá. Y entonces nosotros lo que queremos saber es si este nuevo tipo de examen, con esta calificación, nos sirve para clasificar a los alumnos como aprobados o insuficientes y si es comparable a el examen anterior. Entonces para eso también aplicamos el análisis ROC y esto nos dará un valor de corte de la nota con el cual podremos clasificar a los alumnos en aprobados e insuficientes. Por supuesto, no todos los alumnos aprobados o insuficientes con el examen que ya teníamos homologado seguramente van a coincidir con los que clasificamos según nuestro nuevo examen. Tendremos verdaderos positivos, verdaderos negativos, tendremos falsos positivos, falsos negativos y nuestro examen tendrá un valor predictivo de test positivo y un valor predictivo de test negativo. Nuestro nuevo examen y las notas que arroja nuestro nuevo examen tendrán capacidad para diagnosticar si los alumnos están aprobados o insuficientes si el área bajo la curva es mayor de 0,5 y cuanto más cercana a 1 sea el área, mejor. Bueno, entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo calcular las variables, la sensibilidad, la especificidad, falsos positivos y falsos negativos con el paquete PERROC. Bueno, acá estamos en nuestro espacio de trabajo. Como siempre, disponemos de un archivo de texto en el cual está desarrollado el tema que vamos a tratar hoy. Tenemos una planilla de cálculo llamada tabla R481 que tiene dos tablas, la tabla R481 y 482. Yo ya he cargado la tabla R481 y la tabla R482 que utilizaremos. Es importante que recalcar, se simplifica el análisis y la cantidad de parámetros que hay que fijar si asignamos a nuestra condición el valor 0 a lo que sería el control y 1, por ejemplo 0 a lo que sería sano y 1 a lo que sería el caso de enfermos, o 0 es el control y 1 es lo que se conoce como los casos. También es importante tener presente que esté la condición que nosotros en base a la cual clasificamos esté como factor y las variables sean variables de tipo cuantitativas. Recordemos que el análisis se hace con la biblioteca PERROC que cargamos. Teniendo la biblioteca PERROC vamos a comenzar a hacer nuestro análisis. Lo primero que vamos a hacer es lo que se conoce como la curva ROC. La curva ROC se escribe la función ROC. Tenemos una función, no hace falta ponerlo, pero para claridad, la función, digamos, un parámetro que es la respuesta. La respuesta se entiende que es la clasificación que hemos hecho en base a un criterio anterior. En este caso va a ser tabla R481 peso condición. Y tenemos un predictor. Predictor es la variable que nosotros queremos analizar si realmente sirve para clasificar a los individuos de la misma manera que lo hace la condición. Ese predictor en nuestra tabla es tabla R481 peso var 1 se llama. Después tenemos una serie de parámetros. El parámetro plot lo vamos a poner en true porque queremos ver la gráfica y le vamos a agregar otro parámetro que es print awk
en true, que lo que nos va a indicar es el valor del área bajo la curva. Y para verlo mejor podemos poner también el parámetro área bajo la curva, polígono de área bajo la curva, para que la pinte el área. Entonces le damos Enter y acá nos aparece el área, la curva. En esta curva se grafica la sensibilidad en función de la especificidad, y lo que vemos acá es la línea de 45 grados. Si el área es mayor que la mitad del cuadrado, decimos que la variable 1 sirve como test diagnóstico para clasificar a los individuos prácticamente de la misma manera que lo hacemos por otro criterio. El área bajo la curva es 0,92, siempre que el área bajo la curva sea mayor de 0,8, el valor predictivo de nuestra variable, de la condición que estamos evaluando, es bueno, o muy bueno. Entonces, vamos a ir viendo cómo obtener las variables de nuestro análisis. En primer lugar, conviene crear, vamos a limpiar esto, un objeto rock. Vamos a llamar al objeto rock tabla R 481. A ese objeto le vamos a aplicar el análisis rock y el resultado lo vamos a guardar dentro del objeto que hemos definido acá. Entonces, nuestra variable respuesta era tabla R 481, peso condición, sin acento, condición, y el predictor es tabla R 481, peso var 1. Y no le ponemos ninguna condición más. De esta manera hemos realizado nuestro análisis rock y está guardado acá. Entonces podemos ir pidiendo, una vez que hicimos el análisis rock, por ejemplo, decimos, bueno, queremos la curva. Entonces directamente ponemos plot del objeto que hemos creado. Tabla R 481. Y acá tenemos la curva. No nos apareció el área bajo la curva, no nos pintó el polígono porque no le hemos puesto esas condiciones. Pero podemos pedir la curva rock. Siempre recuerdo, cuando la curva esté por encima de la línea de 45 grados, nuestra variable tiene valor diagnóstico. Podemos pedir también que nos calcule, por ejemplo, el área bajo la curva. Entonces hacemos AUC del objeto, que era rock tabla R 481. Y acá nos dice el área bajo la curva 0,925, que ya nos había calculado cuando pedimos la gráfica. Se podemos pedir los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza sería nos indica el intervalo de confianza de nuestra área bajo la curva. El área bajo la curva era 0,925, el intervalo de confianza va de 0,81 a 1. Cuando el intervalo de confianza llega hasta el 1, nos está indicando de que nuestra variable tiene muy buen poder diagnóstico. Muy bien. La parte más interesante ahora es utilizar la función chords. La función chords la vamos a aplicar a nuestro objeto rock tabla R 481. Le vamos a dar una condición que se llama, en este caso le vamos a dar el valor best. ¿Qué quiere decir? Nos va a elegir esto el mejor valor de corte de nuestra variable para poder clasificar a nuestros individuos, en este caso como sanos o como enfermos. Y le vamos a pedir que nos retorne los siguientes valores. El nivel de corte, el valor de corte de la variable. La sensibilidad. La especificidad. Le vamos a pedir todo lo posible. Los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos, falsos negativos, el valor predictivo de test positivo y el valor predictivo de test negativo. Le vamos a indicar un parámetro, después usted puede probar qué pasa si le cambia, as list en false,
y drop en false. Esto cambia un poco la presentación de los resultados. ¿Sí? Bueno, muy bien. Acá tenemos, vamos a limpiar. Acá tenemos lo que veníamos escribiendo, acá le está faltando un paréntesis y ahora sí ejecutamos. Una vez que ejecutamos la función chords, acá nos indica que el mejor valor de corte de nuestra variable 1 es 6,5. ¿Qué quiere decir? Si la variable 1 es menor a 6,5, nuestro individuo es sano, y si es mayor de 6,5, nuestro individuo es enfermo. Con ese valor de corte, nuestra prueba tiene una sensibilidad de 0,8 y una especificidad de 0,9, lo cual son valores muy buenos. Una sensibilidad de 0,8 que quiere decir que detecta como enfermos el 80% de los enfermos clasificados por el otro criterio. Una especificidad del 90% que quiere decir que solo hay un 10% de sanos que dan positivos con nuestro ensayo. Así tenemos verdaderos positivos 8, verdaderos negativos 9, solo un falso positivo, 2 falsos negativos y el valor predictivo de test positivo es de un 88%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo diagnostique enfermos o sanos utilizando mi variable 1 y obtenga un individuo que me lo clasifica como enfermo, tengo el 88% de probabilidad de estar en lo cierto. Es decir, digo que es enfermo y hay un 88% de probabilidad de que realmente sea enfermo. Si el valor predictivo de test negativo es de 81%, ¿qué quiere decir? Que cuando yo realice mi ensayo y un individuo sea clasificado como sano según mi variable, hay un 82% de probabilidad de que ese individuo realmente sea sano. Muy bien. Veamos ahora otras formas de presentar. Muchas veces el valor de corte puede requerir ser modificado porque muchas veces puede ser riesgoso tener falsos negativos. Por ejemplo, si la variable que yo utilizo la uso para diagnosticar una enfermedad cuyas consecuencias pueden ser muy graves, yo pretendo que mi variable no tenga falsos negativos. Por lo tanto, me conviene modificar el valor de corte. Entonces, en ese caso, la variable chords, en lugar de utilizarlo con el parámetro best, lo vamos a utilizar con el parámetro all. Cuando lo hacemos de esta manera, vemos que nos queda una gran clasificación. Vamos a achicar un poco. Y entonces acá vemos con diferentes niveles de corte. Por ejemplo, con el nivel de corte 3 tenemos una sensibilidad de 1. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra variable lo tomamos como nivel de corte 1, detectaremos el 100% de los enfermos. Si lo tomamos en 4,5 también detectamos el 100% de los enfermos, aunque con una especificidad de 0,5. ¿Qué quiere decir? Que si yo la variable 1 la coloco en 4,5, todos los que son enfermos los voy a detectar como enfermos, pero si la especificidad es 5, ¿qué quiere decir? Que un 50% de los sanos también van a ser detectados como enfermos. En algunas situaciones nos puede convenir esto, porque aplicamos el test, estamos seguros que detectamos todos los enfermos y luego también va a haber sanos entre los que creemos que son enfermos. Con una segunda prueba podemos descartar algunas situaciones. Muchas veces se fija una prueba de esta manera con una sensibilidad muy alta, aunque la especificidad no sea alta, cuando utilizamos una prueba de manera de discriminar, hacer una primera discriminación y aplicando una prueba que puede ser barata y rápida. Luego, a los individuos que hemos detectado como enfermos, que sabemos que hay muchos que son sanos, los mandamos a otras pruebas, por ejemplo, que puede ser más costosa o más difícil de realizar. Bueno, muy bien. Lo que vamos a ver ahora es cuando tenemos dos pruebas. Vamos a ver la tabla R 482. En esta tabla R 482
vemos que tenemos clasificados a los individuos como sanos y como enfermos en base a un criterio ya preestablecido. Y tenemos dos variables que tienen supuestamente poder diagnóstico, y lo que queremos ver es cuál de estas variables nos viene mejor para poder utilizarla para predecir la condición de sano o enfermo. Entonces, ¿qué haremos? Aplicamos el análisis ROC a cada una de ellas, creando un objeto. Creamos un objeto, tabla ROC R482 var 1 para la variable 1, y esto lo vamos a explicar con el análisis ROC. Nuestra variable respuesta es tabla R 482 peso condición, y nuestro predictor es la tabla R 482 peso var 1. Es decir, acá estamos creando un objeto que tiene el análisis ROC con la variable 1, y lo que vamos a hacer, vamos a crear otro objeto con la variable 2. Entonces podemos hacer las gráficas. Por ejemplo, el plot de tabla R 482 var 1, y acá tenemos la gráfica, y podemos hacer que nos dio un área bajo la curva de 0,92, y podemos hacer ahora el var 2. Fíjense, esta es el área bajo la curva de la variable 1 y esta es el área bajo la curva de la variable 2. Sabemos que cuanto más grande es el área bajo la curva, mejor poder diagnóstico tiene. Por lo tanto, de mirar las áreas bajo la curva, diríamos que la variable 1 es mejor que la variable 2. Y podemos ver acá que la gráfica tiene un área que es pequeña, un poco más pequeña. Entonces, nos quedaríamos con la variable 1, pero el análisis ROC, el paquete PERROC, tiene un test que nos permite comparar los dos. Y la función es ROC_test, que vamos a aplicar ahora. Entonces aplicamos la función ROC_test y comparamos ambos objetos, el ROC tabla R 482 var 1 con el ROC tabla R 482 var 2. Este test nos va a comparar si son diferentes entre ellos y cuál es mejor. Cuando lo aplicamos, nos da acá un valor de P. La hipótesis nula es que ambos test tienen la misma sensibilidad y especificidad para diagnosticar nuestro estado. La variable alternativa es que son distintas. Cuando vemos el p-value es mayor de 0,05, por lo cual decimos que a pesar de que la variable 1 tiene un área bajo la curva mayor que la variable 2, estos dos tests no discrepan en su capacidad diagnóstica respecto de la condición de sano o enfermo que estamos analizando.